Hey, ¿cómo están? Les habla su amigo Raúl Lozano Cerón y como siempre un gusto saludarles y poder informarles sobre la vida política de Paraguay en esta ocasión. Sin duda es interesante saber sobre el contexto político-social y poder comprender lo que el día de hoy significa hablar de Paraguay. En unos momentos seguiremos hablando de este tema. Quédate e infórmate. Pues amigas y amigos, como les comentaba, el día de hoy hablaremos del contexto político que se vive en Paraguay. Y como es en toda circunstancia, debemos de tomar en cuenta la historia que ha atravesado este país. Sin lugar a dudas, también hablaremos de los partidos que han hecho historia en este país, del partido hegemónico, el Partido Colorado, anteriormente denominado Partido Stroessner. Y para comprender el por qué hoy se realizan las políticas que en la actualidad se llevan a cabo, pues debemos de entender el contexto político que atravesó. Y es por eso que debemos hablar, por supuesto, de la hegemonía del Partido Colorado, fundado en 1887, un partido tradicional fundamentado en lo nacionalista y republicano. Por supuesto, también debemos de tomar en cuenta que antes de denominarse Partido Colorado, se llamaba Partido Stroessner. Y muchos aquí se van a preguntar, ¿por qué Partido Stroessner? Pues nos remontaremos a la primera mitad del siglo XX, cuando Paraguay sufrió una marca de inestabilidad política salpicada por una guerra civil y una guerra con su vecino, Bolivia. Determinada Guerra del Chaco, en la cual se disputó un territorio que se creía rico en petróleo, pero que no era así. El Partido Colorado llegó al poder en el año de 1947 en este contexto, y desde ese entonces lideraría Paraguay. Durante 60 años ininterrumpidos, la figura militar de Stroessner participó en estos conflictos, y con el paso de los años, fue ganando terreno, al punto que para los inicios de los años 50, el general Stroessner se convirtió en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Paraguayas de 1954 a 1989. Su régimen de 8 periodos de reelección se denominó como el Estronato. Fueron años de represión contra cualquiera que hiciera oposición. Se le acusa de haberle dado refugio a los criminales de guerra nazis, de haber torturado y encarcelado a sus detractores, así como haber perseguido a la población indígena, en especial a los H, con práctica de asesinatos y esclavitud. A finales de los años 80, el Partido Colorado sufrió una ruptura interna entre militantes y tradicionalistas. Estos últimos se unieron para tumbar el régimen de Stroessner en 1989, quien se exilió en Brasil hasta fallecer en el año 2006 sin haber sido castigado. Así Paraguay sufrió la transición de una dictadura a una democracia que quedó estipulada en 1992 con una nueva constitución de gobierno. En todo caso, los años 90 en el Paraguay fueron bastante difíciles al interior del Partido Colorado. El poder estaba celosamente disputado por miembros del propio partido y ya se cocinaban alianzas que a finales del siglo chocarían en 1996. Se viviría el intento fallido de golpe de Estado militar, que sería el antecedente para una época de violencia en 1999, como el marzo paraguayo. El asesinato de un vicepresidente desencadenaría una crisis sociopolítica que puso al Partido Colorado en el ojo del huracán. Comenzando el siglo XXI, el Partido Colorado continuó con su hegemonía hasta el año de 2008, cuando después de 60 años de tener el poder, perdió las elecciones. Fernando Lugo, representando una coalición opositora de izquierda, ganó la presidencia
luego de prometer un gobierno con reforma agraria, también con el mejoramiento de la justicia y no obstante, por último, un juicio político. Desgraciadamente, en su contra, adelantado por el Parlamento, lo destituyeron de la presidencia antes del fin de su mandato. A partir de 2013, el Partido Colorado retomó las riendas del Ejecutivo en medio de un escándalo de corrupción. Ahora, con Mario Abdo Benítez en la presidencia, los paraguayos estaban con la expectativa que sus políticas de derecha en contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto y a favor de las negociaciones extranjeras para exportar soya, rindieran frutos. Muchos en la oposición de Paraguay creen que Mario Abdo Benítez es un heredero del estronismo. Vaya dato perturbador. En este país, que es uno de los más pobres de América Latina, la edad media de la población es de 25 años. Así que la dictadura es una idea abstracta para muchos de los votantes. Entonces es aquí donde hablaremos de Abdo Benítez. ¿Quién es Abdo Benítez? Es el actual presidente de Paraguay. Sin duda, es importante resaltar que Abdo Benítez es hijo de quien fuera secretario privado de uno de los dictadores más temidos, quien gobernó 35 años, Alfredo Stroessner. Su gobierno estuvo manchado por más de 400 ejecuciones y más de 20,000 desaparecidos, según datos de la Comisión y Verdad de Paraguay. El día de su victoria pronunció un discurso que a continuación escucharemos. Desde hoy se acabaron las divisiones estériles en el Paraguay. Se acabó el debate. El pueblo habló y mañana va a amanecer un Paraguay unido. Y yo me voy a dedicar a unir a la República del Paraguay. Sin duda, Abdo Benítez ganó en unas reñidas elecciones contra el conocido candidato de centro izquierda Efraín Alegre. Mario Abdo Benítez es el presidente actual de Paraguay y, por supuesto, perteneciente al Partido Colorado. El tipo de presidencialismo que se lleva a cabo en Paraguay es moderado. El cargo de presidente dura 5 años y no tiene derecho a reelección. Paraguay también goza de una vicepresidencia. La estructura del Congreso es bicameral. También los diputados no pueden reelegirse. El gobierno es dividido. El Partido Colorado goza de una mayoría relativa. Podemos hablar que Paraguay se vive un pluralismo, ya que hablamos de 25 partidos existentes. En cuanto a la orientación del partido, hablamos de derecha. E igual, anteriormente, el gobierno anterior era derecha y el presidente que lo antecesió tenía por nombre Horacio Cartes. Entonces es así, amigas y amigos, como terminamos este interesante tema de la política en Paraguay. Sin lugar a dudas, Paraguay atravesó difíciles momentos, una dictadura muy larga, donde por supuesto hubo asesinatos, desapariciones, etcétera, pero que podemos hablar que hoy en día tiene una vida en cierta manera democrática, pero que sin lugar a dudas los paraguayos se merecen un buen gobierno que les cumpla, que les respete sus derechos, que sean políticamente democráticos, etcétera. Pues es un gusto estar con todos ustedes platicando un rato. Yo me despido y como siempre es un gusto, de verdad, muchas gracias.